llega un momento en que pues, yo me detuve, no porque las líneas no siguieran y siguieran invitando, sino porque ya sentía que alguien iba al lado de nosotros. ¿Qué es esto? Y entonces iba caminando y entonces es donde iban dos de un lado, dos del otro, y tú. Entonces, eran seres pequeños. Era un anciano y tres seres pequeños. Seres. Sí, humanoides con cabeza animal. Vi un ser corriendo, pero a mí sí me sacó de onda porque lo vi corriendo como entre los arbustos, así como escondiéndose más bien. Eso es, o sea, era una luna que hacía una sombra dura en el piso. Se veía prácticamente, pues así, sin necesidad de la fogata. Y recuerdo que en las nubes había o sea, se hizo una especie de vórtice, estaban girando y giraban alrededor de la luna, ¿no? Buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Dante Rocha, soy guitarrista y cantante de Código de Guerra, una banda de rock, se las recomiendo mucho. Y pues estamos aquí presentándoles nuestro nuevo podcast. Yo soy Cerner Mexica y efectivamente este es el primer capítulo o episodio de este podcast que vamos a estar haciendo sobre los temas que nos interesa Código de Guerra y que han marcado este camino. Así es, y bueno, para esta primera emisión vamos a iniciar con pues el tema que le dio el sentido a la banda, al grupo, a esta conjunción. Este tema, la primera canción del primer disco se llama Peyote y pues les vamos a contar cuál es nuestra experiencia al respecto. Pues bueno, primero empezaríamos platicando sobre cuál sería el concepto, y te preguntaría a ti, Dante, y bueno, ahorita yo contesto, ¿cuál sería el concepto primario lo que te atrae, lo primero que te genera el concepto de peyote en relación con Código de Guerra? Pues bueno, el desierto, el origen del universo. Al menos para Código de Guerra siento que sí es tal cual el epicentro de todo lo que surgió después. Es un concepto mágico también, ¿no? Es fuerte la simbología que tiene el peyote para mí. Pues también porque su efecto, sí, hasta la fecha yo creo que me continúa ejerciendo su efecto sobre mí el peyote. Sí, un paso para atrás también sería pues cómo llegamos al desierto, ¿no? O sea, porque se puede dividir entre ya las consecuencias o los efectos psicológicos o físicos, metafísicos del viaje, pero también lo que nos lleva ahí, pues fue una inquietud generada, bueno, por muchas causas, pero en particular el libro de Castaneda eh, a mí sí todos esos relatos en cuanto que conoce al indio Yaqui y le empieza a enseñar todas estas maneras de concebir o de entender la realidad a través del peyote, incluso de otras sustancias. Bueno, ¿cómo se llama? El toloache y la marihuana en particular, y los hongos también los mezcla. Pero en particular el libro habla sobre el peyote, ese es digamos que el punto medular del libro y de las experiencias. Y esas fueron, en cierta forma, en mi caso, que me llevaron a querer, digamos, compartir la experiencia o querer un poco, pues no sé, acercarme a estos relatos que había hecho Castaneda en el libro de las enseñanzas de Don Juan. Ya cuando llegamos, pues bueno, ya empezó nuestra experiencia, pero digamos como preámbulo, como que era un libro que estaba un poco por ahí. O sea, hubo más, ¿no? Hubo más fuentes, digamos, bibliográficas que nos llevaron a esto, pero este es uno como muy particular. Ahora sí que por el peyote en primera instancia. Pues sí, fíjate, antes de que lo consumiéramos, eh,
Yo leí, pues más bien las recomendaciones, ¿no? Para no tener un mal viaje o no tener un pasón, que es realmente lo que me preocupaba. Yo antes del peyote, pues no, simplemente lo que había probado era la marihuana. Y sí es un paso fuerte, ¿no? De la marihuana al peyote. Y pues más bien, te digo, leí eso, no quise leer a Castaneda, pues sí, ya sabía de su existencia, pero no quise como que impregnara mi experiencia. Traté de que fuera, pues no sé, lo más auténtica posible. Y vaya que sí lo fue. Pero ya cuando lo lees, pues sí identificas muchas cosas, ¿no? Hay patrones que se repiten y eso está interesante porque a pesar de que son en momentos completamente diferentes y por personas que son igual enteramente desiguales, cómo existen estos patrones en el peyote que los reconoce, pues, tanto ese carnal que me parece que es gringo, ¿no? Y nosotros. Te refieres a los diferentes viajes, ¿no? Ajá, bueno, por Para ejemplo, que nos como entiendan, es decir, a diferentes veces que hemos ido. No, más bien me refiero, por ejemplo, a lo que escribió Castaneda de los caminos que se ven en el desierto. Ah, claro, las líneas. Ajá, las Las líneas. Pues famosas esas sí, líneas de fluidez. sí las ves, ¿no? O sea, y más allá de solo en el desierto, si encuentras, pues luego como, no sé, una de esas enseñanzas como estos patrones en el proceder que te van a facilitar más tu camino. Bueno, al Sí, menos. aparecen y se sienten en algún sentido. Algo que también me vi en el concepto, ya después de haber llegado allá, digamos, en ese viaje del 2010, donde íbamos manejando Roland, el alemán, en su camioneta, y los 4 mexicanos, pues, Ernesto, el George, ambos de Tulancingo, tú y yo. Y, y algo que también me deja es como la manera en que uno se introduce en la experiencia del peyote, no es como otras sustancias, otras drogas que digamos hay un medio. O sea, digamos, puede haber un dealer o alguien que te la puede vender o alguien que te la puede conseguir, alguien que te puede ayudar, etcétera. En este caso sí fue pues partiendo de relatos, de experiencias y de algunos consejos y recomendaciones, pero sí fuimos nosotros los que en ese particular viaje del 2010 llegamos, nos estacionamos y empezamos a caminar hacia el desierto, bueno, ya estando en el desierto, pero digamos adentrándonos, y empezaron, bueno, esa primera parte donde no encontrábamos nada, encontramos el primero, se le deja como su ofrenda, ese no se toca, y a partir de ahí empezamos a caminar y empiezan a aparecer pues por todas partes, ¿no? En Sí, ese eso primer viaje. es como mágico. Yo la verdad, pues no sé si ha sido coincidencia, pero sí ocurre. O sea, yo no creí que fuera a pasar eso de que después de que encuentras el primero, los demás, o sea, tienes que dejarle su ofrenda y los demás aparecen, ¿no? O sea, aparte, como dices, sí es el viaje para conseguirlo ya es una experiencia por sí misma. O sea, el lugar, el desierto es impresionante. O sea, yo quiero regresar un día sin consumir peyote para ver si lo veo, o sea, de qué manera lo veo, porque pues sí, con razón le piensan que es el centro del universo, el origen del universo. O sea, es impresionante la vista desde ahí. Sí, sí, o sea, tú dices, tener la experiencia en el desierto, sí, en el peyote, ¿no? Digámoslo así. Ajá, sí, pues digamos, a probar Ah, también, ¿no? esto también nos lleva a la parte esta de que son 2 viajes, o sea, está el viaje físico, el viaje, digamos, de que no, o sea, todo lo que lleva o conlleva ir hasta San Luis, Potosí, de Matehuala desviarnos hasta la zona Real de 14, y de Real de 14 todavía irnos a San José de Coronados, en una serie de pueblos similares que van como en la línea de la misma vía del tren a lo lejos. Y eso para empezar, pues ya es todo una odisea, ¿no?
Y después viene el viaje del peyote tal cual. Entonces son 2 viajes. Generalmente con las drogas siempre es el segundo nada más. Bueno, obviamente el primero existe cuando vas a comprarla, pero no te genera toda esa aventura y desmadre que es el Sí, peyote. no, pues, o sea, para empezar desde aquí son 10 horas en carro, ¿no? Más 11, 12 horas. Exacto, y ni siquiera es para, o sea, es creo que probablemente la única droga que he consumido sin que no la haya pagado a alguien para que me la consiga, ¿no? Claro. Bueno, eso y cuando has sembrado mota, pero Ajá, claro. digamos, sí, o sea, es una planta que la cortamos de donde sale e incluso, pues, o sea, hay maneras de extraerla, ¿no? Para que vuelva a salir lo más pronto que se pueda. Y, o sea, ese ritual de respeto y de consumo en el desierto, pues hasta lo reflejamos en la rola, ¿no? De hacerlo de una manera, pues digamos, responsable. Auténtica sobre todo, ¿no? O sea, un poco en el sentido, es que tiene que ver creo que uno con lo otro en el peyote, o sea, ser auténtico es que vas, digamos, a lo que te ofrece Sí, el espacio. a la Y lo otro, pues experiencia bueno, completa. es de plano ir o sea, es la parte, digamos, irresponsable está trazado en la rola de, de este, ¿cómo se llama? Pues saqueo, sería, ¿no? El término saqueo del peyote desde su raíz, lo que ha generado, por lo menos en México, pues de que ya no está como antes, ¿no? Antes estaba por todas partes. No sé si realmente está en extinción, pero seguramente no es, o sea, el saqueo, digamos, turístico, que nos lleva a la otra parte, ¿no? Otra manera de llegar al peyote sería con el turismo, ¿no? Esto de encontrar estos viajes guiados por un chamán o un, entre comillas, experto en algo en que nadie es experto. Evidentemente, pues bueno, hay otras, me imagino que en este turismo del peyote hay otras cosas que van implícitas en ese paquete, que debe ser pues el choro ahí de alguien que se hace pasar por sabio de estos temas. Y pues no sé, quizá 2, 3 días en un lugar donde esté en una zona, digamos, controlada, etcétera. Esa sería la parte turística del peyote y precisamente la que creo que es la que genera este saqueo, ¿no? Esa y lo que hacen ahora, ¿no? De los rituales estos ahí en Texcoco no, ¿cómo se llama? En Xochimilco, que Claro, claro. llevan el peyote allá y pues, o sea, no, pues qué diferente experiencia deben tener. O sea, digo, tendrá sus puntos a favor, pero o sea, yo creo que parte de la experiencia del peyote es salirte de la comodidad pues, de tu casa, de la ciudad, de lo que estás acostumbrado y ir al desierto, que es un entorno, pues por sí mismo agresivo, ¿no? Yo recuerdo que a esas primeras instancias del desierto de llegar y ir caminando y como que te atoras mucho con las espinas, como que hay siempre esta resistencia del propio entorno, o más bien una resistencia propia al entorno. Y que al consumir el peyote ya después de un rato, pues más bien sientes que fluyes, que sabes cómo ir en medio de esos caminos enredados de espinas. Claro, claro. Y bueno, en ese primer viaje, que fue en el 2010, pues fue mi primer experiencia con pues alucinógenos, ¿no, carnal? Y sí, fue algo impresionante, sí me sacó bastante de onda lo que vi, pero creo que más lo que sentí. Eh, yo, o sea, lo principal que creo que me cambió es que yo tenía en esos ayeres ¿cómo decirlo? Un rechazo por la metafísica brutal, ¿no? O sea, bueno,
por cualquier cosa que se le pudiera llamar metafísica. Y una negación, ¿no? Y al experimentar el peyote, pues más bien entendí que podría ser, o sea, vaya, ya no la niego de manera categórica, sino ahora quizá pues podría tener otro significado, otra simbología a la cual yo no estoy de acuerdo con nadie de los que la haya intentado definir. Uh-huh. Otra caracterización, ¿no? Es decir, lo metafísico o sea, yo sigo pensando que hay algunos aspectos de la metafísica que sí son ilusorios, ¿no? Digo, no voy a ahondar en eso, pero digamos, por ejemplo, el paraíso terrenal, yo creo que sí es un sueño metafísico el que creo. Sin embargo, la metafísica sí adquiere otra naturaleza porque aquello intangible, aquello espiritual, pues reside también aquí en lo físico. Es decir, quizá lo que cambia del concepto de metafísica previo al peyote es que uno veía la física y la metafísica, ¿no? Como más dos posibilidades. Y digamos que el peyote hace como una especie de hace como una intersección en donde lo físico adquiere rasgos metafísicos y bueno, en sentido contrario, lo metafísico adquiere rasgos físicos. Entonces, no es un poco el peyote en ese aspecto, creo que sí amplía esta simple dicotomía de lo metafísico y lo no metafísico, pues. Sí, es completamente una perspectiva diferente a ese punto. Las primeras cosas que empezaba yo a sentir del peyote era más bien antes de los visuales. Sentía como que las plantas, las piedras, como que todo tenía como una personalidad, como un alma, si se podría llamar así, incluso la misma tierra en donde estás parado, ¿no? O sea, esas eran de las primeras cosas que sentía y o sea, te devuelve esa conexión a todo eso, ¿no? A toda la creación, carnal. En parte, o sea, eso es lo que siento que sí cambió mi manera de percibir la metafísica. Sí, adquiere otra connotación, ¿no? O sea, creo que se expande. O sea, más bien es una expansión bueno, y de los dos conceptos, ¿no? O sea, eso es algo que sí puedo remitir a varios ejemplos, pero recuerdo cuando en una de estas líneas que me fui caminando porque ves que hubo varios episodios, ¿no? A ver si regresabas. Pero hubo uno en que yo iba caminando y tú venías como a unos 2-3 metros a mi izquierda y veníamos caminando y llegó un momento en que pues, yo me detuve, no porque las líneas no siguieran invitando, sino porque ya sentía que alguien iba al lado de nosotros. ¿Qué es esto? Entonces iba caminando y entonces es donde iban 2 de un lado, 2 del otro y tú. Entonces eran seres pequeños, era un anciano y 3 seres pequeños. Seres. Sí, humanoides con cabeza animal, obviamente. Órale. Los veías solo de reojo. Si volteabas, desaparecían. Pero o sea, viendo hacia el frente, aquí estaba, ¿no? Y recuerdo muy bien, esta es una anécdota de las más hilarantes de mi vida, que volteo y veo, bueno, de reojo veo estos seres, entonces volteo y te digo, oye, ¿ves al viejito y a los otros que están aquí al lado? Y recuerdo cómo te asomaste y me dijiste, no. y bueno, después seguimos caminando y en algún momento te regresaste, pero sí fue. Y además el ruquito y estos seres con cabeza animal tipo tejón, tipo como perro, o sea, no eran sus cabezas eran de este tipo de animales y vestidos como campesinos, pequeños, y como sin hablar, como que invitaban a que siguiera por las líneas, cosa que ya no hice porque sí ya me sentía muy lejos. La fogata ya se veía mínima o ya a lo mejor ni se veía. Esto lo resalto, no, además de lo jocoso y de la experiencia, pero sí es
es algo, digamos que dentro de esa hostilidad del mismo desierto, el peyote dentro de tu cerebro encuentra, y dentro de más allá, si es que lo hay, los propios lenguajes, lo familiar. O sea, me parece que a mí ver estos seres como vestidos de campesinos y con esas cabezas y esos animales en particular, pues no me ocasionó ningún problema, ni un susto, ni viaje. O sea, al contrario, fue bastante agradable, un poco de animación, estos personajes, que agradezco bastante. O sea, la manera en que se hubiera percibido ante mí estas experiencias pudieron haber tenido, no sé, quizá una apariencia más hostil o agresiva, y no fue así. Ya. Sí, o sea, no Amables, digamos. lo sentías amenazantes. No, para nada. Fue amable, inclusive hasta gracioso, en el sentido como si me sentí, como si estuve, creo que esa parte me sentía como en una animación. Como Ok. si yo estuviera yo fuera un personaje en una película de animación. Y hay un viejito con 3 seres que son pequeños en casa de animales y por alguna razón. Entonces, en ese momento no lo vi tan raro. Después, que ya lo hablaremos más tarde, ya después en la frialdad de la ciudad, ya en tu cotidianidad, ya Sí, no tuve mames. otras digamos, reacciones sobre esa experiencia. Pero en ese momento fue muy amable y eso lo agradezco bastante. Pues sí, qué chido. Esa primera vez no vi un ser corriendo, pero a mí sí me sacó de onda porque lo vi corriendo como entre los arbustos, así como escondiéndose más bien. Uh-huh. Pero tampoco le presté mucha importancia, ya sabes, o sea, también, pues sabes que estás, o sea, algo que sí hay que decir es que nunca pierdes al menos con lo que hemos comido, ¿no? La noción, el sentido, la conciencia. No, no. Entonces, pues sí, muchas veces yo me consolaba a mí mismo, ¿no? Como diciéndome, pues es porque estás con el peyote, ¿no? O sea, estás en el viaje. Claro. Entonces, pues no, obviamente no es lo mismo, carnal. Y de visuales, yo recuerdo, eh, o sea, yo me perdí en las nubes ahí, eso estuvo muy, muy padre. Aparte de que había luna llena esa vez, Mm. eh, o sea, era una luna que hacía una sombra dura en el piso. Se veía prácticamente, pues así, sin necesidad de la fogata. Y Uh-huh. recuerdo que en las nubes había o sea, se hizo una especie de vórtice, estaban girando y giraban alrededor de la luna, ¿no? O sea, lástima que en esos ayeres los celulares, pues bueno, hasta la fecha creo que eso no lo hubieran podido haber captado y que no llevábamos cámaras ni nada por el estilo que pudieran haber captado eso, porque estaba pues bastante tripeante y me gustaría verlo sin el efecto del peyote, a ver cómo se veía también eso. Yo creo que se ve, o sea, ahí viene, bueno, no sé, otra consideración del peyote es que también sí creo que cambia la percepción de las cosas, pero creo que más bien, más que alterar, digamos, tu aparato sensorial, lo puede afinar quizá un poco. Pero más que por ahí va, creo que más bien te pone en un tono en donde empiezas a fijarte en cosas, eres más aprensivo, creo, de la naturaleza y de las cosas que generalmente no observas. O sea, el, o sea, sin negar que puede haber además un efecto, o sea, debe haber una explicación científica sobre el efecto del peyote en los sentidos, pero creo que también hay algo, o sea, hay un clic no sensorial, sino más mental, más psicológico o hasta filosófico, de que empiezas a... Eh, tengo una analogía al respecto, porque he tratado de explicármelo, pero es como cuando ves una hormiga y de pronto empiezas a ver más hormigas y si observas bien y te interesas en seguir observando, descubres que hay un pinche universo de hormigas eh, en ese pedazo que ni siquiera te llamaba la atención desde anteriormente.
o sea, no es que así suceda, pero algo me parece que es, o sea, como que hay un aspecto muy, muy existencial sobre una aprensión o atención hacia los aspectos que generalmente no prestamos. Y bueno, el desierto es un mundo de, eso es otro aspecto, es un mundo de vida, o sea, de vida no mamífera quizá. Bueno, también debe haber ratones, Sí, sí. y roedores, pero lo que son insectos, reptiles, aves, o sea, o sea, si hubiera un detector de vida y nos grabara mientras caminábamos, pues estábamos rodeados de vida, de la vida que generalmente no estamos acostumbrados a verla. No sé, son muchos aspectos, pero creo que sí hay un aspecto como muy, muy de adentro, sin negar que también haya un efecto sensorial, ¿no? Sí, en efecto, o sea, claro, una vez más, no, como que no se pueden desligar, ¿no? Esas dos partes. El efecto sensorial sí da paso al efecto espiritual, me atrevería yo a decir. Claro, Sí, y el mismo cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo en cuanto, o sea, cómo reacciona ante un estado de cosas que no es común, no es normal, pues, o sea, no es lo cotidiano. Y también tu cuerpo cómo aguanta más, ¿no? sí, Eh, o sea, eso incontrolable de tu naturaleza, tu cuerpo, también como que entra en otro tono, o sea, se empieza a pues vaya, a adecuar a las nuevas condiciones de físicas de ese momento. Y también hay una transformación en eso, o sea, la adrenalina probablemente también juegue papel o otras sustancias que de manera natural uno produce, ¿no? sí, pues tan solo, o sea, esa vez del viaje pues, íbamos echando una que otra cerveza. Llegamos bastante dañados, de hecho, o sea, yo recuerdo que todos estábamos un poco crudos. Y Ujú. al llegar al desierto y al encontrar, o sea, yo recuerdo que me sentía yo morir y con la cruda que llevaba, me dolía la cabeza, tenía yo sed. Y bueno, o sea, pues ahí andábamos caminando el desierto buscándolo con el solazo hacia todo lo que da mediodía. Y Entre desde que me piedras, comí, espinas. sí, sí, pero desde que me comí el primero, el primer gajito, Ujú. adiós cruda y me sentí, o sea, ya con fuerza y con todo, con razón, se lo comen para aventarse sus carreras locas hasta la playa, ¿no? O sea, sí Es que es necesitas eso. combinación, o sea, es que, por ejemplo, hay muchas variables consumiendo peyote, o sea, la más básica o clásica sería comer peyote en el desierto de San Luis, ¿no? Donde lo cosechas. Pero evidentemente, o sea, por ejemplo, si tú agarras un peyote y te lo comes en otro entorno, el mismo efecto me parece que se adecua al entorno en el que estás. O sea, hablo de lo clásico, que es comerlo en el desierto, porque es digamos, a lo que vas, ¿no? Llegas y con la intención de comerlo. Y se siente más fuerte la transformación por esta experiencia de que primero te espinas y después de que lo comes ya no. Ujú. Sí, sí, Pero sí. llevándolo a otras partes, yo creo que también probablemente se adecue. O sea, creo que tu individualidad la pone sin perder tu individualidad. Es otro de los como efectos que creo que subraya mucho el peyote, pero como que te armoniza o te pone en conciencia de lo que hay alrededor. Ujú. Eh, Recuerdo una anécdota de estas que te viene y se te olvidan, pero luego te vienen de repente, es esta de que en algún momento le pegué a una planta. Ahorita no me acuerdo a detalle cuál era. Algo así, ves que vas caminando, entonces vas como usando las mismas maletas o el sombrero o algo como para alejar espinas. ¿No? Y luego que le pegué algo. No, fue una piedra, ya me acuerdo. No, bueno, estoy más grave. Si fuera todavía una planta, pues dices, pero de hecho eso era lo jocoso, o sea, era lo extraordinario de esto. Fue una piedra, pero de este choque así, como medio violento, de que hasta la piedra sale, y así disculpa.
disculpe o perdón. Sí, sí. La Quizá fuiste no a a la piedra, importunar. quizá al lugar, ¿no? No sé. Pero muy natural y fue después, o sea, después, me refiero minutos después cuando dije, bueno, ¿qué onda? O sea, pero tampoco lo vi como algo malo, sino precisamente creo que es el tono. Sí, Por ahí va, las virtudes por ahí van. Era de noche cuando comimos tú para ti, tú para mí. Todos comimos, buenos amigos, un alemán y 4 indios. recuerdo también esa sensación de unión, ¿no? De que sientes que las plantas todo tiene personalidad, tiene alma. Y recuerdo yo, a mí me causaba en la noche, ya cuando se nos había acabado la leña que habíamos juntado, muy como, eran como las 3 de la mañana, yo creo. Y estábamos ahí junto a la fogata. Recuerdo que yo no quería, digamos, como cortar cosas que todavía tuvieran plantitas, ramitas verdes, porque pues las estaba yo matando, ¿no? O sea, estaba de acuerdo con quemar, pues lo que ya estaba ahí muerto, pero lo otro no. Y recuerdo que, no sé, o sea, hubo varios personajes, ¿no? En esa ocasión. Yo recuerdo que los que más estábamos experimentando un viaje más fuerte éramos tú, el Neto y yo. Y Tata, George decía como que no le pegaba tanto. No sé si habrá sido porque no comió mucho, ¿no? O quizá porque estaba como renuente, ¿no? A dejarse ir, a dejarse fluir. Uh-huh. Y también estaba, pues, Roland, el alemán, que ese güey no comió nada, ¿no? Y aparte, Lo ya probó ves, nada más, mamadas. pero no, probablemente no comió uno entero. O sea, ni siquiera un gajo. Ajá, sí, nada más lo probó y lo Lo supo probó, lo muy amargo. masticó y lo escupió. Uh-huh. Pero Exacto. también, o sea, esa configuración de personajes fue un viaje muy diferente al que hicimos en ocasiones posteriores, ¿no? Mm, exacto, fueron varios viajes. O sea, ahorita estábamos hablando del 2010, el primero, el que digamos, en el que se, en el que se concibe todas estas ideas y factores que configuraron Código de Guerra, pero hubo después otros. Después del 2010, de Código de Guerra fueron otros dos, ¿no? El con el Papa y que queríamos que fuera el Borre. Ujú. Eh, Y terminó pero el yendo el Borre F. tenía un evento o algo así. Y el cuarto, pues ya no fue el Borre, y fue el F, Fernando Mendieta, un amigo del Papa. Bueno, lo conozco, amigo nuestro también, pero lo conocimos por el Papa. Sí, Eso fue en el 2014. órale. 4 años después del primer viaje. Uh-huh. Sí, ese pues también, pues precisamente es el que aparece en el video de Peyote. Exacto, esas imágenes, las imágenes de Ujú. ese viaje, son las que, bueno, las que vienen en el video. Sí, fíjate. Ese video también fue el con el que por el que empezamos a volver a tocar. Fue, pues creo que fue el único trabajo que se publicó en el 2015, ¿no? Me parece. Sí, fue lo único que salió, que hicimos. Bueno, 2015. individualmente todos hicimos cosas, pero No, pero de Código de Guerra, ujú, o sea, gracias a ese video en el 2015 hubo algo. O sea, generalmente había o sea, cada año hacíamos algo, desde que, incluso antes de grabar el disco de Peyote, en el 2011 algo grabamos e hicimos estos grabaciones en el estudio del CAF. En el 2010 por ahí igual, algo, bueno, teníamos que haber grabado para lo que después desarrollamos. Y el 2015, si no es por ese video, o sea, hubiera quedado o sea, en blanco ese año para Código de Guerra. ujú. Y afortunadamente, o sea, ese video hizo que
sigamos, digamos. Bueno, actualmente pues ya no va a pasar ningún año para que no hagamos nada. Sí, Pero en esos tiempos de madre Dios. crisis, qué bueno que sacaste el video. Además lo sacaste creo que en verano, ¿no? En la misma Ujú. época que lo... Sí, que cuando fuimos. Sí, exacto. Pues sí, conserva su mística mágica, ¿no? De ser otra vez el motor que vuelve a darle el Además, chispazo sí, claro. a la Sí, banda. exacto. Y regresamos a Peyote, claro. O sea, Peyote como el viaje del 2010, la primer canción, digamos, o sea, quiero poner, o sea, además de que sí hubo otros, íbamos trabajando en otras cosas y sonidos, pero la de Peyote sí tiene esa parte donde, ok, ya están hablando más allá de sus cosas personales. O sea, esto ya es una cuestión colectiva, ¿no? Simón. O sea, ellos dos están haciendo una acción sobre lo que pasó hace 3 meses o 2 meses en el viaje al Peyote. Y el tercero es el video de Peyote cubriendo el 2015, el año de la crisis, de una de las grandes crisis, y que hizo darle el rebote. De hecho, pues el 2016 regresamos con Gaby. Sí, El exacto. 2015, pues sí fue terrible, por lo menos para mí. Terrorífico. Sí. Sí, pues sí estuvo cañón, carnal. Fue un año de muchos cambios. Te fuiste a vivir allá al DF. Entonces, sí, pues ya me regresé aquí a la ciudad, pero sí fue, esos son como los 3 grandes momentos de Peyote. Ahora, algo que también hemos platicado era el Peyote, o sea, el viaje, este primer viaje del 2010 para Código de Guerra, bueno, dentro de la historia de Código de Guerra. ¿Y qué pasó regresando? Porque como bien dices, el Peyote no solamente se queda cuando lo pruebas, en el viaje que vas, en el viaje físico y después metafísico, sino que incluso regresando a la cotidianidad, a tus actividades, en este caso a la escuela y el trabajo, y todavía ibas, creo que estabas terminando la escuela, ¿no? Ibas en la Justo. universidad. No, bueno, la final iba a terminar la universidad en 2009, en diciembre, Uh-huh. y fuimos al Peyote en, ¿qué fue? ¿Junio 2010? No, julio. Sí, de hecho todavía ni chamba yo había encontrado, qué horror. Julio, el primer viaje al Peyote fue en el 2010, en julio, finales de julio. Ujú. Pues como 15 días o algo así, después de la inundación de Monterrey, eso siempre, Sí, y la fíjate, inundación ahorita de no Monterrey creo tienen que fue a agua. principios de julio. Y nosotros habremos ido como el 26, 27, algo así, por ahí. Entonces, Sí, pues, o sea, bueno, yo siento que el Peyote, pues más allá de volverme un gurú o de darme como habilidades especiales, no sé, es que para empezar, siento que es muy útil esta habilidad que te despierta o te desarrolla el consumo del peyote, pero o sea, es algo que no puedo explicar, ¿no? O sea, sé algo que no sé cómo decirlo, pero que me es útil para tomar decisiones, que me ha sido útil, o sea, es algo más como intuitivo, es quizá un poco más es eso, ¿no? O sea, darme cuenta que confiar en la intuición, en lo que el cuerpo me está diciendo, pues que tiene mucho sentido. como que hay, hay unas ventanas que abre, o sea, digo, más allá de la explicación científica, pero digamos, la descripción o explicación poética sería que sí transforma tu manera no de percibir, otra vez, que eso al final todas las sustancias, bueno, tóxicas te podrían ofrecer, sino una manera de entender en el cómo. Es decir, no es tanto el bosque que estás viendo y que te cambie esas formas
de los sentidos, sino más bien cómo empiezas a observar el bosque, el desierto, el mundo, la ciudad. Es decir, creo, creo que yo me quedaría con la metáfora. Bueno, es que ni siquiera es una metáfora, es real, pero genera esta metáfora de que cuando llegas al desierto, y particularmente las primeras veces, particularmente la primera vez, te estás espinando constantemente, a pesar de que es de día y de que estás sobrio. Y cuando después de que comes el peyote, es de noche y vas al baño, bueno, no vas al baño, vas a mear por ahí, pero tienes que caminar entre la misma situación que en el día y sobrio te espinaba. Y resulta que después de comer el peyote, a pesar de que es de noche, ya no te espinas. Eso yo me quedaría con ese contraste que debe de tener explicaciones tanto psicológicas, físicas o neurológicas o hasta sociales, pues. Pero al final, independientemente de cuál sea la explicación, ahí hay algo que cambia. O sea, hay algo real que cambia tu manera de ser en el mundo, tu manera de estar en la realidad. Sí, creo que incluso, o sea, bueno, se hace más palpable en ciertos momentos más trascendentales. Digamos que siento que, pues más o menos es como cuando estás sacando el lírico de una rola, que vas surfeando sobre pues sobre la melodía ya del riff de la guitarra, ¿no? Uh-huh. Es esa sensación que me da este conocimiento que me dio el peyote, ¿no? O sea, de poder más bien fluir, ir sobre la ola, ir surfeándola. Exacto, y surfeando la ola. Porque decir ir en la ola tiene otra connotación, ¿no? Es como ir con todos. Pero surfear es, ahí va la ola, ¿no? Sí, exacto. Pero yo la surfeo, Simón. ¿no? Tiene esa connotación de entiendo que ahí está eso, no puedo cambiarlo, digamos, puede haber muchas analogías, pero una podría ser el mundo social, pero también el mundo laboral. Claro, O sí. sea, cualquier contexto, como que el peyote te enseña a reconocerlo, pero como dices, surfear la ola, ¿no? Sí, y bueno, Fluir. fluir, exacto. Fluyes. Eres una hoja al viento, güey, pero vas volando perrón, vas haciendo piruetas. Pero la segunda vez que fuimos, ya habíamos mencionado que fue Fernando Mendieta El 2014. para completo. Bueno, supongo que papá lo invitó. Yo no estoy muy seguro cómo funcionó eso, pero recuerdo que yo no sabía hasta el momento en que ustedes llegaron aquí ya para que nos fuéramos. Y yo estaba así como que medio renuente, porque pues después de la primera vez que fuimos, pues fue una experiencia como que muy fuerte, muy personal. Y yo no, pues ni siquiera lo conocía, ¿no? Entonces yo sí estaba al principio como que con mis reservas. Pero ya después, pues él se convirtió más bien como en mi guía espiritual de esa vez, de ese viaje, güey, al peyote. Ese güey fue mi animal espiritual. Porque él pues traía como una vibra así más relajada, güey, como que más acorde al peyote. Yo recuerdo que traía unos pedos en ese momento y que estaba yo más bien tratando de trabajar, ¿no? En mis problemas. Pero me sentía yo muy apretado, no quería soltarme. O sea, incluso tenía yo, o sea, puras visiones de fuego, güey, de infiernos, güey, como del inframundo. Me clavé mucho también viendo la fogata, digo. Pues como, ¿qué esperabas, no? Pero esa vez con el F ya, eso fue en la tienda de campaña, ya cuando estábamos todos, acostados. Él me dijo que me soltara y él me dijo, pues imagínate que tu cuerpo se hace un chicle
Y con esas palabras y, o sea, digamos, ya estando en ese estado, eh, ¡pum! Empiezo a tener unos viajes, ¿no? Y una de las sensaciones más fuertes, unos viajes como astrales. Yo sentía que me desprendía del cuerpo y que salía de la casa de campaña, digamos, eso visualmente no veía, no me veía a mí mismo en ese recorrido, sino que lo sentía, ¿no? O sea, que me desprendía y que mi alma o mi conciencia se iba hacia otro lado. Y en uno de esos viajes, recuerdo haber estado junto a un ser enorme, enorme, o sea, yo solamente no recuerdo ni cómo era, no lo podía yo ver ni siquiera, pero recuerdo haber estado con ese ser y que ese ser me decía que observara cómo él veía las cosas, ¿no? Y yo veía hacia abajo y pues la típica imagen así como del universo con galaxias y la chingada, pero digamos chicas, ¿no? Desde el punto de vista de este güey, eso se veía chico. Y después me permitió sentir que se sentía respirar con sus pulmones, a través de sus pulmones. Y yo empiezo a respirar y madre, se empieza a entrar así como una cantidad inmensa de aire. Se sentía violento, o sea, fue algo así que me sacó de onda bien cabrón. Y, o sea, bueno, la única manera como de medio describirlo es como haber respirado con los pulmones de un dios o algo así, o sea, es indescriptible. Esa sensación, después podía yo como evocarla respirando profundo, muy profundo, ¿no? Y en esos momentos en los que, pues ahí anda uno con la capa caída, esa técnica de volver a respirar lo más profundo y volver a recordar que quizá mis problemas son chiquititos desde otro punto de vista, siempre me ha dado así como hasta la fecha me funciona para calmarme y para sentir, para, pues, no sé, intentar buscarle otra solución a lo que estoy pasando. Eso fue lo más, digamos, la parte climática del viaje del 2014. Pues sí, una de las partes más fuertes. Yo recuerdo que el viaje del 2014 para mí fue la vez que el peyote me regañó. A mí me fue muy mal esa vez. O sea, no en el sentido de que no, digamos, no me puso pues, o sea, que no tuvo efectos, al contrario, tuvo unos efectos iguales, pero fueron no agradables, no fueron placenteros como el del 2014. En el 2014 siento que había eh, como cierta... En esta hipótesis de que la transformación es más como de entender y cómo comprendes la realidad o el mundo, en ese mismo sentido creo que el peyote lo fuerte en el 2014 es que me cambió el clic en la manera en que estaba entendiendo mis problemas. Yo venía de un momento pues bastante crítico, no en la parte más crítica, pero sí en un proceso crítico. Y más bien al volver a meter como el golpe en esa parte de entender, de darme, como decía Nietzsche, un martillazo en mis ideas previas, pues la experiencia pues fue no dejó de ser trascendental en tanto físico como metafísico, pero sí no fue amable, pues. O sea, diferencia. Es todo lo contrario al campesino y los tres seres pequeños en el 2010. Ya, o sea, no fue juguetón. No, Sí, no, bueno, al contrario. Fue, la intención creo que era castigarme un jalarte poco. las orejas. Sí, exacto. Sí, regañarme. Y igual la sensación, creo que la parte más no quiero decir porque no hubo placer en esto, pero la parte, digamos, que ya me hizo sentir mejor con respecto a esta experiencia vino después. Vino más bien regresando a mi cotidianidad y en mi vida, pero en ese día no, en ese día, pues de hecho fue la única vez que he vomitado.
Entonces fue bastante fuerte lo interno como lo externo, lo físico, lo metafísico, lo espiritual o lo... Pues se nota en el video, ¿no? Si te fijas, todos andamos con una actitud más de explorar y tú te ves de capa caída, carnal. Sí, o sea, todos se veían en un ambiente como más lúdico, ¿no? Más Sí. de diversión. Y yo como que a pesar de que estaba como echando desmadre, pero pues sí me veía castigado de ida pues por mi vida y de regreso pues por el peyote. O sea, en realidad a mí sí me regañó. Ese fue la síntesis del segundo viaje del 2014. Fue un regaño. Ahora sí, como bien lo dices, me jaló las orejas. Pues sí. Pero bueno, regresando a lo de los efectos que tuvo para nosotros. El primer viaje, cuando tú regresaste, igual ahí hay una anécdota medio padre, ¿no? Ah, claro, bueno, cuando regresamos, por razones, digamos, geográficas, a mí fue el primero que me dejaron porque estaba en Pachuca, ahí en el CAF. Todos los demás iban a Tulancingo, ¿no? Me parece. Creo que sí. Entonces a mí me dejan en Pachuca. Sí, recuerdo muy bien que yo fui el primero que me dejaron. Ya va, y así todo, pues ya sabes, polvoso, cochino y todo lo chistoso que puedes aparentar llegando a un viaje. Pues estaban todos dormidos, mis hijos estaban dormidos, todos estaban dormidos. Entonces llego al cuarto de lavado, que por alguna razón extraña arquitectónica que no voy a ahondar, está al lado de mi cuarto. Entonces, pues entro a mi cuarto y cuando entro al cuarto de lavado, a dejar toda mi bolsota de ropa sucia, empiezo a escuchar así un tac, 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 tac. Y yo, pero como primero estoy sacando las cosas de la maleta, pues puede ser un sonido que uno hace, ¿no? Y cuando ya dejo todo, sigue el sonido tac, 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 tac. Muy rítmico además. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Y me pongo a observar y cuando volteo encuentro en una esquina al Teo. Teo era mi perro Xoloescuincle, pero en ese entonces era un cachorrito de pocos meses. Y estaba así sentadito viéndome y su cola estaba pegando en un tubo donde se colgaba la ropa. Así, tac, tac, tac. Y yo me quedo viendo y dije, en la madre, esto ya enloquecí, el peyote ya está permanente en mí y ya voy a empezar a ver. Solo falta que se ponga ropa, ¿no? Los seres que había visto. Huevo, sí, güey. Pero es que aparte no era un fragmentos de segundo. No, pero es que cuando veo su collar es cuando digo, ay, no, ya. Ok, sí. Pero es No que aparte puede no fue un French Poodle, güey. O sea, no fue un, no sé, güey. Hasta incluso un Chihuahua hubiera sido más tranquilo, es sí. cierto, de comer peyote y no es, exacto, hubiera sido, o sea, qué bueno que subrayes eso. Sí, es la misma anécdota, pero es un pastor alemán. Ajá, no pasa nada. Cualquier perro occidental dices, y me río. Aquí lo hizo más largo y vinieron estos instantes de Sí, unos flashazos, ¿no? De autoespeculación mental, porque era un Xoloescuincle. O sea, venía de la mano de nuestro viaje al desierto, ¿no? Sí, no chingues. Y Qué en pedo. particular es el 2010, ¿no? Que sí, pues estos seres vestidos de campesinos, humanoides, pero con cabeza como de perro, tejón o tlacuache, tejón, ese tipo de animales, coyote. Y bueno, esa fue la primera vez que vi al Teo, eso fue increíble. Y pero bueno, todo el paquete. Porque además Teo ahí después las grabaremos nosotros, haremos ahí un maratón de edición, pero Teo tuvo canción, o por lo menos un principio de canción. Estás bien feo, feo. Y es de esa primera etapa. Pero... Eso dice la gente. Yo no les creo. Teo.
Aparte de ¿Regresaste? ¿Tú a dónde regresaste? a Tulancingo. ¿Recuerdas? ¿A casa de tus papás? Sí, sí, seguramente. Y ¿y qué? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas? Pues de eso no, en realidad lo que más recuerdo al otro día, ¿no? Ya a plena luz del día, estaba yo como todavía sacado de onda. Y eso que ya, o sea, después de ir al Peyote, ves que todavía pasamos a Monterrey. Estuvo chido, Claro. pero estuvo raro, ¿no? O sea, en Monterrey, pues todavía, pues de hecho Se comimos los mezclaron, últimos o sea, restitos que sobraron. lo raro fue que como que el viaje físico se combinó primero con algo muy, muy rústico y digamos, pues sí, un poco sublime, místico. Y después, pues ya sabes, lo típico de pues, ir a una ciudad, ir a echar una chela en un lugar, en un bar. O sea, como que el viaje pudo haber, o sea, es la diferencia del viaje del 2014. En el 2014 fuimos solo al desierto. Ujú. En Es todo el cierto. tono estábamos en el desierto. Ahora, lo otro tampoco le veo, o sea, creo que para la primera vez estuvo bien, ¿eh? Si hubiera sido muy intenso estar todos esos días en el desierto. La neta, quizás nos volvemos locos. Sí. Entonces, Sí, ir a Monterrey como que fue un poco, no sé, ahorita a distancia le veo un poco más de cosas buenas que positivas. malas. Ajá. Pues sí, estuvo divertido, pero ya de regreso, digamos, a la normalidad, Ujú. recuerdo que todavía tenía unos flashazos como visuales y sensoriales, bueno, sensitivos en el sentido espiritual, así como esta vibración que te erizaba la piel. Claro. Eso todavía, o sea, me siguió pegando, pero creo que, o sea, ya también en la reflexión posterior al viaje, sí fue un poco darme cuenta que sí quería yo hacer cosas artísticas, ¿no? Independientemente de que yo pues también apenas iba a iniciar en el plano laboral, Ujú. quería iniciar ya algo artístico pues vi la oportunidad de que pues ya estábamos haciendo cosas, ¿no? Nos habíamos conocido por el curso que estabas impartiendo de guionismo Ah, claro, claro, ahí empezó todo. y luego ya habíamos hecho el corto y el cortometraje de Amapola. Claro. Entonces ya traíamos como un ritmo creativo. Y justamente creo que fue durante las grabaciones del cortometraje de Amapola que pues hay alguien sacó la guitarra, entonces creo que fuimos por ellas para aventarnos ahí un palomazo. Ujú. Sí, sí. Y fue que empezamos, o sea, bueno, ya no sabíamos que, que tocábamos la guitarra, ¿no? Y Ujú. que intentábamos hacer nuestras propias canciones. Y ya fue a partir de las reflexiones del Peyote que dije, pues sí, ahí está el proyecto ya en puerta, ¿no? Está, pues prácticamente está hecho. Bueno, faltaba juntarnos y empezar a tocar. Incluso creo que antes de que llegáramos a ensayar con guitarras, hubo una ocasión en la que, no me acuerdo si fue en esa ocasión o fue después, pero que ensayamos con una caja de cartón nada más y palas de estas cucharotas de cocina. Y le dábamos ta, 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 y agarrábamos unos Ah, ritmos claro, claro, y sí, sí. sacábamos ahí melodías con la voz. Y pues, digamos, ahí ya después del peyote, ya para mí era un hecho que teníamos que hacer una banda y precisamente en estos ensayos con cosas que ya teníamos, en los primeros ensayos es que empiezan las primeras tonadas de peyote. Exacto. Sí, sí, fue no, y además, pues era la experiencia previa vinculante, ¿no? Ujú. O sea, era quizá el primer tema del cual podríamos hablar Sí, exacto. los Ya dos. como equipo.
Sí, sí, exacto. No, pero además como humanos, es decir, el, más allá o sea, de esta idea de hacer música para lo de la obra de Mexica, pero sí había algo que decir, o sea, el, el- la experiencia, el, que eso es otro de los temas, ¿no? La letra de Peyote es una letra sencilla, pero creo que la parte Pero virtuosa es inspiradora. en que es muy auténtica, o sea, es una declaración legítima de lo que, dentro de lo posible, dentro de lo sintético que permite una canción, porque no es, o sea, es como un reconocimiento a la ignorancia de tipo socrático de decir, a ver, estamos buscando algo, pero reconocemos de antemano nuestra ignorancia y sin embargo vamos en la intención más, digamos, abierta y filosófica posible para entender esto. O sea, la canción, cualquier canción, pero en particular de un tema así como el peyote, podría haberse disparado hacia Sí, ser muy una pretenciosa, pretensión, exacto. sí, a una pretensión, digamos, más intelectual o más de cierta, Sí, sí, pues, de cierto deseo de lo que uno quiere que esto sea. En realidad es un reconocimiento de que nos produjo y nos generó esto, o sea, esto que parece tan sencillo, pero que a la vez es tan complejo. O sea, decir, era de noche cuando salimos para San Luis, bueno, toda la complejidad que ya relatamos hace rato, que genera la búsqueda del peyote y el viaje del peyote, pues no hay maneras más certeras de decirlo que hablando con honestidad y autenticidad. O sea, no, no, no buscando, digamos, el hilo negro en la canción, sino más bien tratando de ser lo más honesto posible, ¿no? Con esa sensación y con esa, digamos, conclusión de sensaciones que con el tiempo dejó, ¿no? Que lo que fue después, ¿no? Las sensaciones que fue dejando y los efectos que fue generando. Sí, sí, es mucho de lo que me gusta de esa canción, es eso, que no intentamos, bueno, a nuestra manera, sí lo plasmamos, pero es que es tan, tan indescriptible la experiencia, tan fuerte también al mismo tiempo, que sí se presta para, bueno, es muy fácil caer en la tentación de que estas óperas primas hubieran sido, pues, no sé, algo ya como inmigrante, ¿no? O sea, intentar forzarlo a algo así. Sin embargo, Algo más grande de lo que eres capaz, quizá en ese en ese momento de hacer, momento, ¿no? sí, entonces se mantiene en el plano auténtico y al final, pues sí, le rendimos un tributo y una reverencia al peyote que, aparte de ser divertida, es muy entretenida la canción. Sí, como que creo que la canción hace una especie de inauguración. O sea, la siento así, o sea, bueno, o sea, pues, más allá del contenido, de las formas, pero hay una parte como de como una apertura, es como una obertura, como una obertura a muchas cosas que vendrán, ¿no? Porque en cierta forma sí es como el peyote creo que se integró en esta historia, o sea, en nosotros como individuos y como código de guerra como proyecto, o sea, como que el peyote es la obertura tanto de la experiencia, pero también de las canciones, ¿no?
O sea, a pesar de que estábamos trabajando, porque, o sea, digamos, los ensayos no íbamos a trabajar nada más Peyote. Estábamos con Peyote a la distancia, esta, el otro. Pero como que la de Peyote es la obertura, o sea, hasta esto lo veo ya a esta distancia, ¿eh? O sea, en el momento yo veía Peyote más como algo, como una canción, digamos, de estas así como en el cine hay estas road movie, hay canciones así de ese tipo, ¿no? Que hablan de un viaje. Y por ahí lo veía, pero sí, más allá de que sí hable de un viaje, pero está la parte de obertura. Es como el prólogo o el primer capítulo de Código de Guerra, ¿no? Exacto. Sí, pues se podría definir como es una canción sencilla pero bonita y que con un tema trascendental. Con tonos muy familiares y con mucha humildad, creo. Exacto, sí. Así, ¿no? Es una Sí. canción que se hizo con humildad. No jugaron, digamos, aspectos egocéntricos al hacer esta canción, y mucho menos al cantarla. O sea, esta canción al cantarla se hace cada vez más lúdica, pues. Toda la noche mirando luces y de mil formas son las nubes. Por fin cansados y emigrados aquí en San Luis, cerca de ti. Creo que lo que nos falta hablar es de, digamos, de las conclusiones tanto individuales, personales, emocionales o incluso racionales de lo que fue este primer viaje del Peyote, y que constituye, pues, creo que la experiencia que detonó en este proyecto de Código de Guerra. Sí, pues ya como hay varias, ¿no? Digamos, como conclusión filosófica, el Peyote más bien sí me hizo sentir ese sentido, o sea, por extraño que suene, ¿no? Ese sentido que tiene la vida, no como mi vida personal, sino la existencia de la vida como tal. Del valor que tiene y de la trascendencia también de la comunidad, del pues ver el universo como un todo, ¿no? Que lo es. Al menos el planeta o al menos, pues, exacto, tu comunidad, lo más cercano que tengas. Eso como reflexión personal sí se me quedó ya para siempre. Eso en lo individual, personal, ¿no? Digámoslo así. Creo que la parte a mí, digamos, más allá de lo que ya he mencionado, pero sí hubo algo muy interno en el que me ayudó a entender o de procesar mi pensamiento sobre la realidad misma, o sobre el mundo, sobre los temas. Sé que esto ha sido paulatino también, muy progresivo. O sea, no es que fuimos en 2010 en julio y ya en septiembre de ese mismo año ya tenía esto que estoy diciendo, ¿no? Inclusive esto es algo más bien que sigue en proceso. Tan es así, más allá de que sea el primer álbum de Código de Guerra y el primer sencillo, pero sigue estando presente. Está tan presente que no ha sido, digamos, algo, ok, ya se habló sobre esto y ya no vamos a mencionarlo más. Es que, bueno, también no es como una
O sea, cuando comes el peyote no es que vayan a esperar que tengan una revelación, ¿no? O sea, que tengan una epifanía como Homero y se les revele la verdad. Eso no pasa, o sea, más bien son... Yo siento que es como una herramienta que te otorga para ir desmenuzando con el tiempo y pues con las experiencias también, desmenuzando el pedo, ¿no? O sea, teniendo una concepción diferente a través de esta herramienta del peyote. Exacto. Una herramienta, una herramienta que te ayuda a romper ciertas resistencias que tenemos ante la vida y ante uno mismo, ¿no? Creo que la más importante es que la resistencia que rompe es la resistencia de lo que te han hecho creer de ti. Como que el peyote me enaltece o excita e incita aquello que uno tiene de manera muy interna, muy auténtica. Y muchas veces en la vida estamos llenos de predicados, de juicios en donde nos hacen sentir muy mal e incapaces de hacer cualquier cosa original. Y creo que el peyote despierta esa parte muy auténtica. Algunos le llamarán alma, algunos le llamarán esencia, pero despierta algo que está ahí siempre y que digamos que te da un cierto valor en los dos sentidos, tanto de coraje como de un valor, de una virtud, de que puedes desarrollar eso que intuitivamente lo sientes, pero que quizá el tiempo, la sociedad se ha encargado de enterrarlo a través no sé, de muchos factores, ¿no? Creo que el peyote despierta. Eso es algo que siento muy intuitivo de ello. Y la parte ya no tan intuitiva, ya más racional, es que sí, este mismo plano parece como si fuera un plano de no prejuicios. Es como si todos los entes pudiesen aspirar a lo mismo en un sentido existencial, en un sentido, digamos, de lo que cada uno es capaz de expresar. Cuando quitas, es muy difícil hablar de esto porque nuestro discurso, nuestro lenguaje está lleno de prejuicios. Y hablar o dar un ejemplo de cómo sería razonar o pensar o hablar sin prejuicios es complicado, dado que estos mismos prejuicios pues también nos dan discurso y narrativa. Creo que el peyote, para resumirlo, sería como un estado de la conciencia en que los prejuicios no tienen el peso que tienen en la cotidianidad. Es como esa pausa, o sea, ves la realidad sin los prejuicios, aunque esta experiencia sea tan breve o poco aplicable, digamos, en la realidad cotidiana. Oye, espera un tantito que se subió aquí Greta. Ay, está la mona. Con la cana Greta. La más coqueta. Pero bueno, o sea, has logrado, digamos, ese estado que te dio el peyote, que sí se siente, o sea, bueno, es como una apertura, ¿no? La que yo también sentí al momento de consumirlo. Una apertura a razonamientos que quizá podrías haber delegado por, como dices, todo lo que te ha moldeado. Pero ¿has logrado mantener esa sensación a través del tiempo? Es difícil, pero sí se mantiene como la misma inercia. Es decir, la parte, digamos que ya el vuelo que traes sobre esta lógica de tratar de percibir la realidad o de entenderla sin prejuicios,
en prejuicios en el sentido del prejuicio, ¿no? Esta Sí, sí, carga sí. teórica previa Sí, sí. de lo que ya existe. Eh, es difícil, pero sí hay como una... Es que creo que también es progresivo. O sea, evidentemente es una cuestión también de tiempo y de un proceso en el que puedes ir entendiendo los fenómenos o a las mismas personas sin los fenómenos sociales o a las personas o a los grupos sin este prejuicio. Evidentemente el prejuicio está incrustado en el lenguaje mismo, ¿no? Ujú. Pero eso tampoco te implica que debes de verlo todo con prejuicios. Entonces, si o sea, no te determina el que haya prejuicios y operen para entender el mundo en sí mismo, no te determinan a que estos lleguen a las mismas conclusiones de las cuales están inspirados. Eso también significa que los prejuicios puedan ser, digamos, si no superados, pero de alguna manera controlados para que no veas la realidad de una manera sesgada o arrinconada o fragmentada, ¿no? Que es lo único que los prejuicios Sí, sí. te implican, ¿no? Que es ver la realidad, quizá entender la realidad de manera más resumida, pero bueno, en los detalles estás cometiendo pues generalidades terribles simplemente por guiarte bajo estos juicios previos. Claro. Y bueno, ¿qué otra conclusión tienes? Ese sería el peyote, o sea, en el sentido más básico creo que por ahí va. Ahora, personalmente y de manera muy emocional, también tiene sus efectos porque también es como si en algún momento, lo voy a decir con un ejemplo, cuando eres niño y vas a una fiesta infantil y quieres más pastel, te da pena ir a pedir, o te da Ok. pena que te den otro refresco, te dan pena muchas cosas. Esto aparentemente desaparece, pero no, en realidad creo, o sea, aparentemente desaparece con el crecimiento, o sea, cuando dejas de ser niño ya no eres así, pero no, evidentemente en otros factores y en otros temas y en otras situaciones, pero de adulto sigues teniendo estas cosas, estas de, bueno, mejor no lo digo, etcétera. Es este acomodo, digamos, en la sociedad, en la realidad o en la colectividad o en la misma existencia. Y creo que el peyote, ya en un sentido así como muy particular o muy, digamos, muy puntual, como que eso te lo abre, o sea, te das cuenta de esta cosa que está pasando, ¿no? De, de que los mismos temores que tenías siendo niño siguen prevaleciendo siendo grande y que en realidad son temores a uno mismo, son temores más bien a no a no arriesgarte, a, a seguir, digamos, en este plano un poco más de, bueno, mejor no me meto en problemas, mejor no digo nada, mejor tal. Sé que la misma realidad a veces te obliga a hacerlo, pero digamos que el peyote sí te abre en teoría un poco esta parte, este entendimiento no sé, la simulación. No sé si alguna vez viste no recuerdo el nombre, pero la película esta donde un sujeto cada vez que se pone unos anteojos ve cómo es la realidad, entonces a las personas bellas las ve como calaveras y los anuncios los ve como compra esto, compra esto, compra esto. Es un clásico de los 80s, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es algo del peyote más, no lo pongo, cualquier persona diría que sería entonces la metáfora de las drogas, no. Ninguna droga te genera o me ha generado a mí esta parte como el peyote de lente de, güey, te están viendo la cara todo el tiempo y te quitan un lente. Te digo, no es de un día para otro ni después del viaje del 2010, pero sí es como la tendencia. Pues sí, es como, no sé cómo explicarlo, una percepción
incluso, no sé, manejarlo en el sentido de vibra se me hace excesivo, pero No, es un efecto tal cual químico como el alcohol, pero ujú, en otro sentido. Es decir, el alcohol te desinhibe, ¿no? sí, Y pues lo que no te atreves a hacerlo normalmente lo haces, te pone en un estado en el que normalmente no, pero termina así. Y al día siguiente estás peor. ¡Ah! Pues te sientes hasta peor. Acá rompe otras resistencias, pero con más duración. O sea, la resistencia, por ejemplo, quizá no tanto de ser desinhibido en un sentido de social, pero sí un poco esta parte, es que regresamos al tema de autenticidad o inautenticidad, como que esta parte de honestidad te la pone más clara. O sea, creo que una de las drogas más hipócritas es el alcohol. O sea, tampoco te cuando alguien está, pases. cuando alguien está borracho, no está hablando de verdad. Está hablando el borracho. No está hablando el normal. Pero hay otras drogas que te abren otras. O sea, esto tampoco tiene, digamos, en detrimento del mismo alcohol. Como que tiene otras propiedades, virtudes y evidentemente otras penurias, ¿no? Es como ventanas. No, porque ya hay otras teorías que ponen estas metáforas de las ventanas. Pero podría ser, digamos, como que otras, son como otras, cada droga te propone una forma de ser. Bueno, no te propone, te propone en un sentido, es metafórico. Te, 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 te Sí, sí, pone sí. una forma de ser, ¿no? Pero en un sentido, digamos, muy teórico, poético, sería te propone, cada droga te propone algo. Y creo que la droga del peyote tiene que ver con la autenticidad. Para mí en un factor muy profundo, o sea, al final, más allá de las aventuras que tengas y de las cuestiones, creo que al final tiene que ver con la autenticidad contigo, así como tú qué onda y el alcohol tiene otro juego, tiene otra manera de ser, o sea, y no es ni mala ni más buena, o sea, es otro juego. Cada droga es como un juego. Hay juegos que se parecen a otros. Sí, Sería sí, muy pues Wittgensteiniano, decía, cuando le decían, bueno, ¿qué es el lenguaje? Y decía, bueno, son como juegos, que ninguno se parece en otro, pero tienen semejanza, ¿no? similitudes, sí, Simón. Un poco las drogas son como También sí. Sí, claro, pues el mood que te pone, pues no sé, me han pone un juego contado. diferente, claro. Es un juego, o sea, el juego, por ejemplo, porque también el café, ¿no? El juego del café, la cafeína, la nicotina, la El cocaína, azúcar, el azúcar, los hongos, bueno, ya estamos hablando del peyote, pero para llegar al peyote una previa, el ácido, la tacha, todas esas te ponen en juegos diferentes y cada uno muy chido. En sí mismo es me muy han chido. contado. Sí, sí. Pero depende qué quieras tú en la vida. O sea, ahora sí que vas a Cada jugar. una tiene su uso, ¿no? O sea, Pero ese uso depende de ti. O sea, ¿tú qué quieres? Ahora sí que ¿qué quieres jugar? Y ya uno decide con qué juego se mata. en efecto. Pero pues sí, como, como conclusión, sí es más bien como para mí una herramienta. Digamos, el peyote no es una droga que la consumes y se queda ahí, ¿no? O sea, te acompaña durante mucho tiempo. Y más si reflexionas, o sea, bueno, creo que te obliga a reflexionar
acerca Los de... efectos son de larga duración. Sí, sí, y Quizá no los efectos intensos, pero físico, sí, sí. tiene efectos a larga duración. Ujú. Y también, pues sí, ¿no? O sea, incluso lo utilizan como curativa, ¿no? Los huicholes. Eh, pero sí, incluso sí me atrevo a decir que coincido en que te da este paso de la autenticidad, por eso que sí dimos ese salto allá a iniciar el grupo con lo que teníamos y hacerlo pues de corazón. Y creo que esas son las bases que sentaron también a Código de Guerra, la autenticidad que nos dio el peyote. Sí. Sí, eso. La, la parte, o sea, en primer lugar, la parte, bueno, te puede haber muchos ejemplos, pero uno de ellos, y creo que los más importantes, la autenticidad de esto de Código de Guerra, pues es, para empezar, somos nosotros dos en sí mismos, ¿no? O sea, actualmente quizá en el 2022, quizá la gente diga, ay, bueno, que alguien de 50 y alguien de 35 tengan un proyecto conjunto, pues quizá digas, pues ¿qué tiene, no? De raro. Pero esto fue hace 12 años, tú tenías que 23 y yo 38, 39. No te conocí. Ah, bueno, Tú me costé 30 y 5. no tan joven, pero más o menos. No, a ver, en el 2009 yo tenía 37. 37, es cierto. Entonces, el peyote mismo como que te rompe esta resistencia que es la más fuerte en un individuo, que es la auto... La la autocensura. autolimitación. Bueno, podría ser una metáfora. No es autocensura, pues sí sería autolimitación. O sea, cuando alguien dice, no, yo no puedo, mejor no. Mejor no me meto a la pista de baile porque quizás van a reír de mí, ¿no? Mejor no me meto a la carrera porque, aunque sea de 1 kilómetro. Pues sí, es que es mostrarse, ¿no? Mejor no canto en el karaoke, son el baby. Es que lejos de, más allá, es que sí es importante lo de mostrarse, pero creo que el punto, o sea, un poco aquí la clave está en que la autenticidad hace oídos sordos de lo externo. O sea, si tú realmente te quieres divertir, si tú realmente quieres pasarla bien, si tú realmente quieres hacer cosas de manera agradable, al final vale más de lo externo. Y por ahí va. O sea, ahorita no sé cómo hacer la ecuación, pero por ahí va. O sea, cuando lo externo no lo escuchas, es la autenticidad habla más fuerte. Sí. Es un noise cancel, ¿no? De la vida real. Sí. Y sí, sería una de estas virtudes. Tiene varias, ¿no? Sí, por ejemplo, Pero también esta es una muy fuerte de... a mí hizo que ya de plano me dejara de interesar el fútbol. Por ejemplo, porque ves que el juego, o sea, tiene sus momentos, Sí, sí, o sea, pero quizá ya no tan relevantes como antes, ¿no? me gusta ver los mundiales, güey, me gusta ver el Super Bowl, pero en realidad seguirlos ya siento así una perdedera de tiempo brutal. Sí, o sea, en todo caso, pues nada más ves el resultado. Exacto, los highlights y ya. Mientras vives tu vida. Exacto. Mientras vives tu vida, porque como decía Nietzsche, toda convicción es un rincón. Yo le pondría toda convicción en el sentido de toda actividad, como que toda afición, como que todo hobby, cada cosa que haces en la vida, vamos a suponer que es un rincón, pero si lo haces porque te nace y porque lo quieres hacer, ya no es un rincón, ya se vuelve, o sea, si es por ti mismo, se vuelve lo contrario, o sea, como si estuvieras en el rincón y voltearas y vieras hacia afuera. Pero eso solo sucede cuando es realmente algo de ti mismo que nace.
cuando es algo impuesto. Y ahí regresamos un poco al... Te digo, hay otros temas relacionados con las experiencias tóxicas, pero en este caso yo creo que va más allá de eso. O sea, redondeando, ya para redondear muchas cosas, partiendo de que no es algo que consigas pagando. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero nuestras experiencias no fueron eso. Partiendo de eso, que ya es una gran distancia, pero sobre todo de la regularidad, es decir, generalmente toda adicción o toda droga adictiva, pues la consumes, si te gusta, pues la consumes, la consumes, la consumes, la consumes. En este caso, han sido 4 viajes, o sea, no han pasado de esos 4 contextos. Así Bueno, es. 3 viajes de código de guerra Ujú. y 4 cada uno, o sea, uno que Sí. hice previo a ese y uno que hiciste con Sí. amigos. Ajá. Pero al final es esta parte de autenticidad. De, de romper la resistencia a la creación. Fíjate que igual yo encontré o sea, ya habíamos hecho algunas cosas, ¿no? De creación artística, cuando fuimos al Peyote y luego lo confirmé cuando seguimos componiendo, pero yo sentí como algo muy similar, esa sensación que te da cuando encuentras esa nota que ya encajó perfecto en el lírico, o cuando encuentras esa melodía, esa dosis de endorfinas o no sé qué tanto se libere en el cuerpo, lo encontré muy similar a la sensación que da ese peyote a estar en contacto con la divinidad, con con el universo. O sea, siento que esas dos acciones me conectan y por eso pues creo que las relaciono tanto. O sea, para mí creo que no podría separar mi quehacer artístico del peyote, güey. Es eso también que dices que quizá antes pues sí había hecho algunas cosas, pero nunca las había hecho para decir, pues mira, yo escribo estas cosas o yo dibujo estas cosas, hasta que llegó el momento de ruptura con el peyote y empezamos Código de Guerra. Sí, sí, exacto. O sea, también esa soltura no solamente tiene sus estelas momentáneas, sino que deja una estela para siempre, ¿no? O sea, empiezas a atreverte. Exacto. O sea, de cierta forma sí te desinhibe, pero a otras cuestiones. Ajá, pero como que atreverte a ser Hacer. lo que auténticamente eres. Es decir, Uh-huh. es que, por ejemplo, lo contrario sería cuando a alguien le nace algo y no lo dice. Bueno, el peyote, digamos, en su experiencia integral, sería como esta parte de, de casi, es que no sé si un desvelo, o sea, en cuanto te quite como este velo Uh-huh. de que no te atreves, o que no permite atreverte, pero sí te, te muestra eso, te muestra esa parte que puedes mostrar. Simón. Sí, Seth. Y que no necesitas, es decir, muchas veces el no atreverse o el no hacer no es tanto por ti, sino por el temor que tienes del juicio que pueda haber hacia esa expresión. Sí, claro. Yo te sigue jugando por ahí. Es que, digo, son las cuestiones, estas conclusiones al final es difícil hacerlo o caracterizarlo como conclusiones porque no hay conclusiones. O sea, Como digamos, tal, no. podrían decirse previas, ¿no? O sea, hasta el momento, creo que está procesándose así. Creo que hasta el momento nos viene dando esta enseñanza o esta voz, pero tampoco podemos cerrarlo del todo porque sigue operando, ¿no? Un poco claro. Sí, sí, o sea, lo dejaría como una herramienta, ¿no?
a pesar de no ir, porque es donde me quedé hace rato. O sea, generalmente la mayoría de las sustancias tóxicas que uno consume, tienes que regresar. Pasar mucho tiempo. O sea, ya no digas un día, 2 semanas, un mes. Aquí han pasado años del último viaje que hicimos, que fue en el 17 y a sus 5 años, ¿no? Ya se Se falta. van a cumplir 5 años, creo que en noviembre. Fuimos en Día de Muertos. En Día de Muertos. Pero bueno, o sea, son círculos que no acaban de cerrar, pero que sí pueden mostrar una cierta tendencia hacia dónde queremos, digamos, expresar o compartir estas experiencias que más o menos son muy difíciles de a veces de describir, pero que dentro de todo lo que hemos hablado puede, digamos, haber una compresión más de esto que es tan indescriptible como es el viaje del peyote. En efecto, pues esperamos que nuestras experiencias en el peyote les sirvan. Pues no sé, si tienen la curiosidad, háganlo de una manera responsable, no se traigan toda la plantita, por favor. Y nunca se traigan la raíz, sí, no, solo córtenlo a raíz del suelo. Esa sería la parte responsable, digamos, decir, si este video o la misma canción de peyote pudiese a alguien darle la curiosidad de probarlo, cuando vaya al desierto y lo encuentre, simplemente córtelo al ras de la tierra y eso que corte le va a dar el viaje que espera. Sí, de hecho la raíz no. En un año el peyote se recupera, pero si lo arrancas de más o lastimas la raíz, o peor aún, te lo llevas entero, pues bueno, es parte de lo que lo está extinguiendo. Así es, pues este fue el primer capítulo de Código de Guerra, el podcast. El podcast con el primer tema fundacional que es peyote. Peyote, y pues bueno, quizá luego surjan más. Retomemos. Sí, porque es un tema muy amplio. En verdad, ahorita les dimos pues, una pintadita de lo que fue nuestra primera experiencia y un poco de la segunda. Pero tiene más anécdotas, pues bueno, sí que es una experiencia alucinante. No recomendamos, no estamos incitando que consuman ningún tipo de droga, pero los invitamos a que si lo hacen se informen de una manera seria y que pues piensen bien las cosas. Así que pues nosotros somos Código de Guerra. Que asuman las consecuencias de hacerlo. Así es. Entonces... Pues no digan, no, es que yo, quién sabe qué. O sea, sí, no. Si te vas a meter al desierto, al más guapo, un peyote, tienes que asumir las consecuencias de lo que te puede pasar. Así es. Meterte al desierto a buscar peyote. Hay víboras, hay arañas, hay de todo, así que aguas. No es tampoco una droga divertida, o sea, sí tiene sus partes lúdicas, pero en realidad yo la considero más como una droga reflexiva. Y pues sí, eso, diviértanse también. Vivan la vida y compartan también las experiencias, y también si ustedes han llegado a probarlo, pues también pues escríbanos compártanlo en los comentarios sus experiencias, si están de acuerdo con lo que dijimos, con lo que no. También recuerden que pueden comprar en Amazon nuestro libro Código de Guerra, el Epistulae, y otro más que contiene pues ciertas anécdotas también de peyote y de todas nuestras canciones. También próximamente estarán a la venta las tazas de Código de Guerra. Simón, esa taza está muy bonita. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Yo soy Dante Rocha, guitarrista y vocalista de Código de Guerra. Yo soy Cerner Mexica y también canto y toco la guitarra y Código de Guerra. Y bailamos también a veces. Vientos, carnales. Ahí nos vemos. Tú me enloqueces, provocas mi mente criminal. Cálmame ahora.